santo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las cosas cambiarán orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Santo. La ra 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 ra, la ra 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 ra, orando. Descansar en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Porque cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendito Dios, usted puede, igual que yo, igual que todo aquel que le sirve al Señor, igual que todo aquel que ha aceptado a Cristo como su exclusivo Salvador personal, usted también, igual que yo, ambos podemos hablar con Dios orando. El Señor no tiene excepción de persona. Dice la Escritura que para Él no hay excepción de persona. Para Él lo mismo es el griego como el judío, el trigueño como el blanco. Para Dios no hay excepción de persona. Y esta es la herramienta que Él nos ha dejado. Por eso decía ayer que nuestras almas de la milicia en la cual caminamos no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, mediante por el cual podemos derribar todo argumento del enemigo, mediante por el cual podemos aparar todo dardo del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la herramienta que Jesús nos ha dejado. Mire, en una ocasión revela la Escritura en Lucas capítulo 11 que los discípulos, oh gloria y maravilloso es el Señor, que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Y Jesús
le respondió y le dijo: cuando oréis, oréis así de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y los enseñó a orar el Padre nuestro. Y en otras ocasiones Jesús los llevaba al mismo lugar donde en esta ocasión le preguntaron. Jesús los llevó también. Jesús acostumbraba a ir al Getsemaní a orar, un lugar que quedaba por la altura del Monte de los Olivos, donde allí se producía el aceite de oliva. Ese es el árbol que produce el aceite oliva, el aceite el cual se utiliza para ungir. Y allí Jesucristo iba y entraba en aquel Getsemaní, y allí también ellos podían ver cómo el Maestro entraba en ese lugar en la intimidad con Dios, entraba en ese lugar en los momentos en que necesitaba la cobertura de Dios, en el momento en que necesitaba la fortaleza para poder ir a cumplir con el ministerio, con la encomienda que Dios había puesto en sus manos, para poder allí tener la fuerza, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder tomar la copa que Dios había puesto en su lugar. Allí fue donde Jesús oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Ves? Pero como tenía que hacer la voluntad del Padre, continuó con la encomienda. Jamás y nunca Dios le quitó la copa, sino que le dio la fuerza para que pudiera, continuar hacia adelante bebiendo la copa que tenía que beber. Era el que tenía que cargar aquella cruz, la cual también hoy en día nosotros como cristianos también la tenemos que cargar. Dice la Escritura que la misma habla y dice de la siguiente manera: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Y cuál es la cruz? La cruz es que, al igual que Cristo padeció y murió en la cruz del Calvario, también todos nosotros tenemos que padecer, todos nosotros tenemos que morir, sacrificar nuestra carne en esa cruz, por lo cual no podemos seguir andando como andábamos en nuestra vieja manera de vivir. No podemos continuar andando en la vieja levadura, sino que cada día tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia del Señor Jesucristo. Cada día tenemos que morir en esta carne, todo deseo de la carne, toda concupiscencia, de la cual dice la Escritura que el que es tentado no diga que ha sido tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que todos somos tentados. ¿Por qué? Por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos que moran en nuestra carne, por el pecado que mora en nuestra carne. Por eso es que tenemos en cierta manera una lucha contra la carne y el espíritu. El mismo apóstol Pablo dijo: el bien que quiero hacer no lo hago, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el cuerpo sirve al pecado, pero en la mente sirvo a Cristo Jesús. Y así es que tenemos que operar, porque el enemigo, mediante las concupiscencias, mediante los deseos de la carne que moran en nosotros, va a buscar que la carne se levante, va a buscar que la carne desee cosas que no convienen. Pero el mismo apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea que usted y yo sabemos, Dios nos ha puesto en nosotros un espíritu para discernir las cosas que son buenas y las que son malas. Y dice la Escritura que pecado es aquel que, sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Por tanto, tenemos que luchar por buscar aquellas cosas que nos convienen. Dice la Escritura: o escucharlo todo, verlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y entonces, cuando la carne se levante, tenemos que llevar todo pensamiento carnal a la obediencia de Cristo. Así, de la misma manera, hablándote de la oración, Jeremías
capítulo 33, versículo 33, de manera que puedas entender que Dios te pide en todo momento que te mantengas en comunión con Él, que puedas orar. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 33, 3, que Dios dijo: clama a mí y yo te responderé. Oh, tan maravilloso y glorioso es nuestro Padre Celestial, que está dispuesto a escucharnos en todo momento. Y nos dice más, que cuando clamemos a Él y nos responda, Él nos enseñará grandes cosas y ocultas que no conocemos. Y es una realidad terrible. Hay cosas que nosotros como seres humanos no conocemos, pero cuando nos postramos humildemente y con un corazón contrito ante la presencia de Dios y le pedimos que nos pueda revelar conforme a su voluntad aquellas cosas que no conocemos, óigame, mediante la palabra, Él se las va a revelar. Mediante aquel que también ha depositado la palabra, que somos los vasos que Dios ha cogido para poder depositar, también mediante un estudio bíblico, Dios también te va a revelar las cosas grandes y ocultas, así como se las reveló a José. Dice la Escritura que el faraón tuvo un sueño donde realmente su espíritu quedó perturbado. Soñó allá faraón con unas vacas flacas, con unas vacas gordas, gloria sea el Señor, y ese sueño, dice la Escritura que él mandó a buscar a los mejores sabios que tenía. Mandó a buscar a Saprata, mandó a buscar los magos, pero ninguno pudo interpretar ese sueño, sino el único que pudo interpretar el sueño, porque se metió a la oración, se metió en la intimidad con Dios, fue aquel José, el cual le fue revelado el sueño. A José le fue revelado el sueño del faraón, y José fue el único y el que interpretó el sueño del faraón. Y por haberlo interpretado, Dios mismo lo llenó de gloria. Dios lo puso por príncipe de Egipto. Gloria sea el Señor. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted entrar en un lugar donde viene a estar confinado porque el enemigo se levanta contra usted. Entonces, Dios, de donde lo vea usted que está sufriendo, donde lo vea usted que está en angustia, donde lo vea usted que gente lo quieren pisotear, Dios viene y le hace como José. Óigame, que la mujer de Potifar se levantó contra él. Y él, huyéndole a la tentación, no accedió. Y por no acceder, el enemigo se enojó y se levantó más. Y fueron con calumnia y allí metieron a José preso en la cárcel. Oh, bendito y maravilloso es el Señor. Pero grande y maravilloso es aquel que nos ha dicho que la tribulación es momentánea, que nos ha dicho, clama a mí, yo te responderé, que nos ha dicho, yo soy quien peleó por ti. Allí Dios permitió, porque Él es el que sabe, Él es el que obra por sendas misteriosas, dice la Escritura. Dios puso un sueño en Faraón y permitió que ni mago, ni astrólogo, ni azaprata lo pudieran revelar, sino que aquel que habían metido en la cárcel, aquel que tenían por poco, aquel que habían calumniado, aquel mismo que lo habían condenado, ese mismo Dios permitió darle la revelación del sueño del faraón, y cuando se lo reveló, también Dios lo puso en gracia. También Dios le abrió la puerta porque lo sacaron de la cárcel. Gloria sea el Señor. Y así hay muchos que están confinados, que le están sirviendo al Señor y pronto, ya mismo, van a salir para la calle porque Dios va a obrar. Así como sacó a Sila y a Pablo de la cárcel, así como sacó a José, también va a sacar a aquellos que le sirven dentro de una institución penal. Aquellos que están sirviéndole a Dios, los cuales cuyo Dios conoce el corazón de ellos, que le son fieles, que le son leales, que allí dentro de esa condena, que allí detrás de esos barrotes, así como Sila y Pablo adoran al Señor en todo momento y
y van encaminados a llevar las buenas nuevas de manera que otros confinados puedan escuchar la palabra y puedan ser libertados. Pero mira, Dios a través de la oración escuchó a José y le reveló el sueño a Faraón, y también Dios lo puso en gracia y lo puso por príncipe de Egipto. Bendito y maravilloso es el Señor. ¿Para qué? Para que allí también aquellos hermanos que lo vendieron, que lo traicionaron, que lo metieron dentro de una cisterna y después fueron con embuste donde el padre, que si un oso se lo comió, esos mismos que lo vendieron, también cuando Dios lo puso en gracia como príncipe de Egipto, esos mismos tuvieron que ir a pedirle perdón a José. Y es necesario que así como los hermanos le pidieron perdón a José, otros que a ti te han hecho la guerra, otros que se han levantado contra ti, otros, óyeme, tú que le sirves al Señor, otros que te han hecho la guerra, otros que te han calumniado, otros que te han indispuesto, otros que te han tirado con pedra, otros que te han echado tierra encima, otros que han querido robarte la viña como se la quisieron robar a Naamán. Bendito sea Dios. Esos mismos serán los que te pidan perdón en un momento, porque así como dijo David, así será. David dijo, enderezad mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oh, gloria y maravilloso es el Señor, porque no es fácil que usted pueda comer con aquellos que lo hostigan, con aquellos que se levantan contra usted, pero en el amor de Cristo Dios nos da la fortaleza para poder comer aún con los enemigos. Bendito y maravilloso es el Señor. Otro lugar donde la palabra confirma lo de la oración es en Mateo 11, del 28 al 30, donde Dios en su palabra te insta que pueda estar en comunión con Él, a que pueda orar, porque mediante la oración es que tenemos la victoria. Es que dice en Mateo 11, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para nuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está diciendo ahí que todo aquel que se encuentre con depresión, que todo aquel que se encuentre con el problema que tenga, que todo aquel que se encuentre, oh gloria sea el Señor, en la angustia que se encuentre, en la tribulación que esté, que pueda venir a Él, porque viniendo donde Él escuchará tus ruegos, porque viniendo donde Él te pondrá paz en tu corazón. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Acordémonos que la paz que ofrece el mundo es momentánea, pero la que Cristo da permanece para siempre, porque ciertamente, en cierta manera, todo lo que hay en este mundo, el sabio Salomón, aquel que Dios le dio la sabiduría y luego se apartó para conocer todos los placeres, ese finalmente terminó arrepintiéndose de nuevo al Señor. Óigame, y habiendo entendido que todo placer de este mundo es pasajero. Por eso la Escritura dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. Y el que sabe que está esclavizado por la sustancia de este mundo, por cualquier tipo de vicio que tengan, saben que todo es vanidad. Porque hoy usted puede consumir todo el alcohol que quiera consumir para quizá tratar de curar la depresión, pero al otro día el problema es peor, es doble. Gloria sea el Señor. Usted puede consumir toda la droga, toda la cocaína que pueda consumir para buscar la manera
de evadir el problema que usted pueda tener en su vida, si es de soledad, si es que lo han traicionado, si es que lo han despreciado, si es que no se siente ni se acepta tal y como es y tiene complejos de inferioridad, usted puede utilizar toda la droga que pueda utilizar. No importa el problema que haya sido, que lo haya metido a usted, que lo haya dirigido, que lo haya influenciado a usar cualquier tipo de estimulante. Permítame decirle en la mañana de hoy que usted puede utilizar todo el estimulante que quiera utilizar para evadir la realidad, para evadir su complejo, para evadir su problema, para evadir su situación, pero déjame decirle que al otro día es peor. Oh, gloria y maravilloso. Y usted lo sabe que es peor, porque eso yo lo experimenté también. Usted comienza con una dosis y cuando viene a ver, ya no es una dosis, sino son 10 dosis que tiene que utilizar y cada día el problema es peor. Y cada día usted se encuentra en una frustración donde entonces cuando no hay dinero tiene que inventársela. Y a veces en ocasiones hasta el placer que ofrece el mundo conlleva a uno a estar metido detrás de unos barrotes para luego uno estar en un camastro tirado, arrepentido de lo que hizo, o para luego tener que allí estar sometido a autoridades donde usted tiene que dejarse llevar la autoridad que le choca a todo el mundo en la comunidad. Cuando está libre, allí dentro de una institución, a usted le va a chocar peor y allí usted va a ser, como dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes cuando está metido en una institución, gloria a Dios, porque yo conozco todo eso, yo conozco, gloria a Dios, de aquellos que daban tiro en la calle, bendito y maravilloso es el Señor, y luego cuando caían presos, entraban en depresión, entonces venían a llorar dentro de la cárcel. Oh, gloria y maravilloso es el Señor, como Magdalena. Bendito sea Dios. Todo eso yo lo conozco porque yo lo viví. Yo lo he vivido. Y yo sé que ningún tipo de estimulante que usted pueda ingerir para buscar la paz le va a permitir a usted encontrar paz alguna. No hay paz ninguna. La paz únicamente está en Cristo Jesús, quien ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. En Isaías capítulo 1, el versículo 18 también lee de la siguiente manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esta es otra palabra que le deja ver a usted que Dios está dispuesto a escucharle en su oración, que la alma más poderosa que Él nos ha dejado es la oración. Esto no se lo dejó simplemente a Elías, esto no se lo dejó simplemente a Jacob, ni tampoco a Abraham, ni tampoco a sus discípulos. Esto, de la misma manera que los discípulos querían que Jesús les enseñara, de esta misma manera que Juan el Bautista enseñó a sus seguidores, también Jesús enseñó a sus discípulos. Pero no solamente aquí cuando leemos la palabra está enseñando a sus discípulos, también continúa enseñándole a usted y a mí, y nos continúa diciendo que el alma poderosa en la cual podemos apagar todo dardo del diablo, en lo cual podemos pelear la batalla que hay en nuestra mente a través de la oración. A través de la oración es que podemos encontrar el aliciente para nuestras preguntas, para nuestras curiosidades, para nuestras dudas. A través de la oración es que podemos pedir perdón por nuestros pecados al Señor. A través de la oración, humillado. Dice la Escritura que un corazón contrito y humillado jamás, pero jamás mi Dios desprecia. Y entonces lo hace manifiesto aquí en Isaías capítulo 1 versículo 18, donde dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si nuestros pecados fuesen como la grama, vendrán a ser como la nieve. Bendito y maravilloso es el Señor. O sea, no importando en lo que hayas pecado, porque es que somos pecadores desde la fundación del mundo, desde que estábamos engendrados en el vientre de nuestra madre, somos pecadores. El mismo David dijo: en pecado fui concebido desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de nuestra madre somos pecadores. Pero hoy en día usted le pregunta a una persona y dice: no, yo no peco, yo no tengo ningún pecado, yo hago el bien. Pero esto no es cuestión de hacer el bien, esto es cuestión de reconocer que somos pecadores, porque por la desobediencia de Adán, dice la Escritura, que el pecado pasó de generación en generación en todo aquel que nació después de Adán. Y entonces, para que nadie diga: pero qué clase de Dios es este, que es un Dios de amor, y entonces nosotros no tenemos culpa, pues entonces Dios se ha provisto de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, mediante por el cual podemos obtener el perdón y la salvación. Por eso es que dice aquí: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grama, vendrán a ser como la nieve, como blanca nieve. O sea, que no importa si has sido un asesino, no importa si has sido un violador, no importa si has transgresionado, no importa el pecado que hayas cometido, si eres desobediente a los padres, no importa. Lo importante es que pueda creer en esta palabra y venid luego, dice Jehová. Si vuestros pecados fuesen como la grama, vendrán a ser como la nieve. O sea que todo lo que quiere el Señor es que pueda humillarte en la mañana de hoy y a través de la oración pueda clamar: Padre, aquí ante tu presencia estoy, reconozco que soy un pecador, reconozco que he sido un desobediente, reconozco que te he dado de la espalda, y reconociéndolo, acepto mi falla y te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y a través de tu Santo Espíritu revísteme. Limpia mi mente y mi corazón, Señor, y hazme una nueva criatura, de manera que yo pueda dar por gracia lo que por gracia recibo de ti, mi Dios. Úsame como instrumento tuyo, mi Dios. En tus manos estoy, te acepto como mi exclusivo y salvador personal. Reconozco que a través de ti solo es que podemos ser perdonados, y a través de ti es que podemos ser herederos conjuntamente contigo del reino de los cielos, y que a través de ti es que podemos estar en comunión y en paz con Dios y ser nuevamente hijos de Él. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. Porque si no aceptamos al Señor, de nada nos vale decir de la boca para afuera que creemos en Dios. Porque dice la Escritura que el diablo cree y tiembla. También en un momento dado Jesús, ante aquellos fariseos y ante aquellos escribas, se paró, y los mismos decían que eran hijos de Abraham. ¿Y sabe lo que Jesús les respondió? Si ustedes fuesen hijos de Abraham, no procuraríais matarme a mí. Porque eso era lo que ellos tenían en la mente. Despreciar y matar al que vino a darle vida, al que vino a perdonarlo, al que vino a padecer por ello en la cruz del Calvario. Entonces tenían una contradicción en la mente, y Jesús los sacó de esa contradicción. Jesús quería que ellos entendieran la contradicción que ellos estaban diciendo, porque ellos decían: somos padres, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: no. Ustedes están equivocados. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque si fuese hijo de Abraham, no procuraríais matarme. Óigame, porque es una realidad. Si usted dice que es hijo de Jesús, ¿cómo usted no va a querer oír la palabra de Dios? ¿Cómo usted va a evadir la palabra de Dios? ¿Cómo usted, en el momento en que se le invita para
para la iglesia, va a rechazar esa invitación. Si en la casa de Dios dice que cuando un momento dado Jesucristo entró al templo, que encontró con aquellos cambistas, con aquellos mercaderes vendiendo allí animales, Jesús le dio con un azote de cuerda y los echó para afuera y le dijo: escrito está, mi casa será casa de oración. Mi casa, casa de oración será. Entonces, ¿cómo usted dice creer en Dios? ¿Cómo usted dice creer en Dios, ser hijo de Dios? Y cuando uno le hace una invitación para la casa de Dios, usted se niega, usted pone más excusas. Oh, gloria sea el Señor, que las que puso Adán cuando Dios lo sorprendió en el acto del Edén. ¿Cómo usted va a decir que usted es hijo de Dios cuando usted continúa viviendo en la vieja levadura, continúa viviendo en la vida pasada? Bendito y maravilloso sea el Señor. Pues en la mañana de hoy, Dios le dice, como dijo a Isaías, en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, así dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fuesen como la grama, vendrán a ser como la nieve. Por lo tanto, póngase en los pies de Jesús, humíllese ante Él y entre en el arca, entre en el gozo del Señor, entra en el reposo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, porque Cristo es la solución. No hay nada fuera de Él. Dice la Escritura que fuera de Él nada podéis hacer. Continuaré esperando días mejores y no hay días mejores. Bástale a cada día su propio afán, dice la Escritura. Y en Apocalipsis dice que cuando digan paz es que viene principio de dolores. Bendito y maravilloso es el Señor. Le hace capítulo 24 de Mateo para que usted pueda entender las cosas que han de acontecer, las mismas que se están empezando a manifestar. Temblores, rumores de guerra, hambre, pestilencia, distinción, problema aquí, problema allá, asesinatos aquí, asesinatos allá, en todos lados. Únicamente para terminar, en Cristo está la solución. El Señor te dice: yo estoy a la puerta y toco. Porque cada vez que tú escuchas la palabra del Señor, ahí nosotros no dudamos de que Dios está tocando. Porque cuando se escucha la palabra de Dios se activa la fe. Cuando se escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo, dice la Escritura, que su palabra no torna atrás vacía. La palabra del Señor tiene que hacer eco en ti. Entonces, cada vez que escuchas la palabra del Señor y tú la vas despreciando o la vas evadiendo, ascuas de fuego crea en tu cabeza. Ascuas de fuego crea en tu cabeza. Pero sabemos que cada vez que escuchas la palabra del Señor, el Señor está tocando y te dice: si alguno oyere hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, sino que entra en el arca, entra en el gozo, entra en la bendición, en la salvación que te ofrece Cristo. Amén. Dios te guarde y Dios te bendiga. Y bendiga a tu familia, bendiga a tus hijos, y bendiga y prospere tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.